Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más estamos con ustedes en la presentación de Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Llegando a la fase final de este trimestre, hoy estaremos compartiendo con ustedes el estudio Jesús habitó con nosotros. Eso es dentro del marco de la última lección, cuyo título general tiene que ver con el tabernáculo. Hemos hablado durante todos estos días acerca del tabernáculo, y ese tabernáculo o el santuario, pues todo lo que se hace allí y el mismo edificio tenía una representación muy importante, simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta lección, que podría ser una lección de cierre también, Jesús habitó con la humanidad dentro de ese tema general del santuario. De manera que nos sentimos altamente contentos y felices de estar con ustedes. Quisiéramos recordar a nuestros oyentes que ya es importante que usted esté pasando por las tiendas de libros de la Iglesia Adventista IAPA para que pueda conseguir la próxima guía de estudio que estaremos analizando en este espacio. Tiene que ver con Josué. Josué es el tema que estaremos viendo, el libro que estaremos viendo en el próximo trimestre. Después de algunos días de ausencia por causas ajenas a su voluntad, pues está con nosotros aquí el pastor Ángel Dayan de la Cruz, a quien saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, pastor Ángel Dayan de la Cruz. Muchas gracias, mi querido pastor y amigo, pastor Juan Francisco Scroggins Wagner. Qué bueno es estar junto a usted y a toda nuestra amable audiencia aquí y en los diferentes lugares fuera de República Dominicana, ¿verdad? Y el mundo, ¿por qué no? Hablar con cada uno de los hermanos y saber que se le aprecia, se le quiere de una manera grata. Eso lo hemos recibido, y mientras escuchábamos algunos días que tuvimos la oportunidad de sentarnos ahí detenidamente a escuchar, hemos sido edificados, pero nos sentimos en su grata compañía y el privilegio de poder estudiar juntos en los diferentes horarios. Saludos especiales para cada uno de nuestros queridos pastores y hermanos aquí en la Asociación Central Dominicana y también el sureste. Siempre están muy pendientes, y la retroalimentación, así como los maestros del CAM, Colegio Adventista Metropolitano, que siempre sintonizan y están pendientes. Y pastor también en la Universidad Adventista Dominicana, que quiero aprovechar el momento para recordarles que del 3 al 5 de octubre es la cita, encuentro de egresados de la Universidad Adventista Dominicana y el Colegio Adventista Dominicano. Así que nos vemos pronto, que Dios les bendiga. Y aquí estamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así es. Muchas bendiciones. Antes de nosotros pasar a analizar la lección de este día, quisiera invitarle para que tenga una oración y así el Señor pues nos dé esta capacidad que siempre pedimos a través de su Espíritu Santo para que las lecciones sean de gran bendición. Amén. Buen Dios y Padre Dios de bondad, te damos gracias. En este momento queremos implorar tu presencia para rogarte que nos guíes con el poder del Espíritu Santo, que nos puedas dar la sabiduría conveniente para que lo que aprendamos podamos siempre ponerlo por obra y compartirlo con los demás, de tal manera que sean edificados también. A nosotros, en el estudio de este día, la sabiduría divina es lo más importante. Por eso te rogamos que sigas con nosotros, iluminándonos y dándonos una doble porción cada día. Conscientes de que nos escuchas, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestra lección para este día, que por cierto resulta muy interesante.
cuyo título es Jesús habitó con la humanidad. Cuando nosotros consultamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 1, los versículos del 1 al 3, pues encontramos una importante declaración donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 3, y nosotros quisiéramos consultar en este momento una declaración en ese mismo capítulo de Juan, Evangelio de Juan, el versículo 14 del capítulo 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten ustedes, apreciados hermanos, queridos amigos, que este primer capítulo del Evangelio de Juan identifica el Verbo de Dios, en este caso Jesús, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y diríamos, Pastor Ángel Dayan de la Cruz, que este es el cumplimiento de lo que el tabernáculo simbolizaba en aquel entonces, y sus servicios que apuntaban, señalaban a la pronta venida de Jesús en ese entonces, en esa economía que se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que se hacía en el santuario está teniendo su cumplimiento en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que sucedería en relación con el tabernáculo, Dios habitando con su pueblo, y luego los diferentes ritos, ceremonias, los símbolos que había en el santuario apuntaban a una realidad que se cumpliría directamente en Cristo, en todo el simbolismo, en su persona y en su ministerio. Cuando el mismo Jesucristo habita entre nosotros, es porque se hace 100% humano sin dejar de ser Dios. El misterio de la encarnación. Nosotros entendemos que Dios habitó con nosotros, que es Emmanuel, Dios con nosotros, porque Jesucristo se humanó. Y que la manera de representar eso antiguamente, en el tiempo de Moisés, en el Éxodo, lo mismo que le dijo Dios en cada una de las ceremonias, en los servicios, tanto en el sacrificio matutino o vespertino o cada año, cada ofrecimiento de presentación de una ofrenda ante el Señor, el sacrificio de cada uno de los animales o cada una de las ofrendas que se podían traer, tenían su cumplimiento en Cristo. Para que la encarnación de Cristo y el tabernáculo podamos encontrar la similitud, tenemos que ver un cumplimiento 100%, porque Dios ya lo había dicho. Es lo que decimos cuando el tipo se encuentra con el antitipo. Lo que era símbolo ahora es realidad. Por eso Marcos también en el capítulo 1 dice claramente que Jesucristo, el reino de los cielos se ha acercado, está a la mano, está al alcance. Ya no es hablar o una lectura, de hablar de ello o una simple lectura o una ceremonia que se va a hacer. No, es que Jesús está al alcance nuestro. Se hizo un hombre 100% humano, como bien lo declara que sucedería la Escritura. Estudiando en el Antiguo Testamento el libro de Éxodo, por supuesto se le atribuye a ese gran hombre líder llamado Moisés. Encontramos tanto en el Antiguo Testamento y ya lo que Juan está diciendo que tuvo cumplimiento en la persona de Cristo cuando se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros. Recordemos que la orden que se le dio a Moisés con respecto a Israel fue: y hacerme un santuario, y qué cosa, yo habitaré entre ellos, entre ustedes. Éxodo capítulo 25, el verso 8. De manera que en esa declaración encontramos la base del cumplimiento de lo que Dios deseaba hacer con su pueblo. Lo hizo en el santuario, pero el santuario, reiteramos una vez más, simbolizaba los servicios que se están realizando o se realizan en el cielo a favor de la humanidad. Una morada en el santuario en medio de su pueblo fue lo que Dios determinó a través de esa declaración, y durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto estuvo con ellos el símbolo de la presencia que era el santuario.
Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los seres humanos a fin de morar entre nosotros y para que pudiéramos familiarizarnos con su vida y su carácter divino. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que, Pastor Ángel Dayan de la Cruz y amigos oyentes, desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas, simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán, de Dios, puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador del mundo en esta tierra, vemos a Dios con nosotros, tal y como lo declara las Santas Escrituras. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Jesús en Mateo 18:20 dijo que si dos o tres se reúnen en el nombre de Él, estaría allí para bendecirlos. O sea, Cristo mismo estaría en medio de su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo. Ustedes saben que cada uno de los miembros de la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ha tenido una participación histórica en el plan de salvación. Y nosotros podemos identificar ya que a partir de la dispensación del Espíritu Santo, llámese el día del Pentecostés, cuando entra en papel protagónico el Espíritu Santo, cuando vino con poder conforme la misma promesa que hizo Jesucristo, él mismo dijo que enviaría al Paracleto, a alguien igual a para estar al lado de, o sea, alguien igual a quien lo envía, es decir, que es Dios, para estar al lado ¿de quién? De su pueblo, de su iglesia, en medio de ellos. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace efectiva la presencia de Jesús, la presencia de Dios en su pueblo, guiándolo, dándole sabiduría, protegiéndolo. O sea, porque cada uno de nosotros cuando ve que Dios muestra su consideración con su pueblo, no será nada diferente a como Él lo hizo antiguamente. Lo mismo que Dios hizo con su pueblo antiguamente al guiarlo, protegerlo, sustentarlo, defenderlo, es lo mismo que va a hacer ahora. La diferencia está en que usted y yo tenemos la oportunidad de decidir habitar a la sombra de Jesucristo, bajo el amparo, bajo el cuidado, en obediencia, en sumisión, en dependencia total de Él. Porque se cumplirá esto. ¿Y en qué momento podemos ver que el Señor va haciendo eso en tu vida? Bueno, hoy podemos empezar a experimentarlo. Si has sentido de alguna manera que Dios no te escucha, no te acompaña, no te habla, acércate a Él confiadamente, porque realmente vas a encontrar el socorro oportuno, porque el Espíritu Santo está tocando a tu puerta. Quiere venir a tu mente, a tu corazón, para que puedas empezar, renovar, reestructurar o recuperar una relación rota en el nombre del Señor. ¿Y qué más que hablar con Dios en su presencia? ¿Qué más que hablar con Dios en su presencia? Pensamos, pastor y amigos oyentes, que las promesas en la Biblia están ahí. Y estamos cerrando con un tema tan interesante que tiene que ver con el santuario, pero reiteramos una vez más, desde el libro de Éxodo en la construcción del santuario, esa ha sido siempre la promesa. Jesús en el Antiguo Testamento haciendo la promesa de querer habitar con su pueblo, y lo hizo a través del tabernáculo, y hay una decisión que el pueblo tenía que hacer. Era permitir que ese habitar de Jesús allí, o del Señor, en medio de su pueblo, ellos pudieran entender esto. Y usted hizo mención de algo muy interesante, y es la presencia del Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de partir, le dijo a sus discípulos: yo me voy, pero le dejo otro consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con ustedes. Y la presencia misma de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. De manera que Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo, y hace una invitación especial a todos nosotros, seguidores
de Cristo e estar en una estrecha relación con Él. Por eso, citamos ahora en esta oportunidad al Apocalipsis capítulo 3, el versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, cenaré con él y él conmigo. La iniciativa siempre ha estado ahí. Dios detrás del ser humano quiere morar con el ser humano, pero hay una parte que nosotros debemos hacer, y es la apertura a Dios, al Dios Espíritu Santo, porque como dice Apocalipsis 3:20 citado, el Señor siempre está llamando, tocando a la puerta. Si alguien decide, y es una decisión, repito, si alguien decide que el Espíritu Santo, Dios, habite con él, simple y llanamente tiene que abrir la puerta de su mente, de su corazón, y la promesa es que Cristo Jesús estará habitando con aquel que tiene esa apertura al Espíritu Santo. Es importante, pastor, también que siguiendo la misma línea de pensamiento, veamos que el Señor, cuando venga por segunda vez y lleve a su pueblo a la Canaán celestial, y después descienda y se establezca la tierra nueva donde more la justicia, vamos a ver, según el mismo libro de Apocalipsis, note usted, amigo y hermano pastor Scroggins, en Apocalipsis 21, 1 al 3, podemos leer esa cita para que podamos seguir viendo cómo continúa o cómo ha de permanecer la presencia de Dios en su pueblo. ¿La puede leer, pastor? Por supuesto, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Bien, bien. Noten ustedes que la Nueva Jerusalén, dice el texto bíblico, que descenderá del cielo a la tierra, y es el mismo Juan que hace esta declaración, hablando de que he aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, según Apocalipsis versículo 3 del capítulo 21. O sea, qué bueno es saber que Dios mismo habitará por siempre con su pueblo. Qué bueno es ver que la Nueva Jerusalén desciende como cumplimiento de lo mismo que el libro de Apocalipsis nos presenta, que descenderá del cielo y estará aquí en la tierra por siempre. En la misma ciudad, la Nueva Jerusalén es el santuario de Dios. Fíjense cómo el mismo Juan lo expresa en el versículo 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. Y el versículo 16, la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, haciendo referencia a las mismas características o medidas del santuario, haciendo una inferencia directa en que la misma ciudad es el hábitat de Dios por completo, así como lo refleja la Escritura. Cada uno de nosotros debe tener por sentado que la presencia de Dios estará continuamente con sus hijos por la eternidad. O sea, un mundo donde no haya muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Dice el mismo libro de Apocalipsis 21, los primeros versículos, que ya todo eso habrá pasado. Cada uno de nosotros una experiencia sin ninguna de las cosas que hoy nos afecta, nos contamina, nos separa, nos trae tristeza y dolor. El Señor suplirá todo eso, quitándolo de por medio, para que no afecte nuestra relación y no nos afecte uno con otro, estando en la presencia de Dios, gozando y creciendo continuamente al descubrir y al conocer las profundidades de Dios, sin ninguna de las limitaciones que hoy podemos ver y tener en nuestra humanidad pecaminosa por estar en este cuerpo de muerte.
Lo cierto es, pastor y amigos oyentes, que tenemos el gran privilegio de saber que el Logos, que es la palabra de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, se encarnó, vino a este mundo y tal como ya las profecías habían anunciado Jesucristo. Y esto debería motivar a cada ser humano en esta tierra a saber que se ha hecho todo el esfuerzo necesario para que el hombre pueda tener esperanza, la bendita esperanza que anida cada seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Al hacerse hombre, vivir entre los hombres, el Hijo de Dios en su encarnación trajo esperanza. Y lo que se había prometido mucho tiempo atrás a través de lo que se le dijo a Moisés ya tiene su cumplimiento, y nosotros tenemos muchas evidencias definitivamente de que el Hijo de Dios habita entre aquellos que tienen una apertura, abren su corazón, su mente al poder del Espíritu Santo, y podemos vivir con la esperanza. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió con la esperanza de encontrarse en primera instancia con Dios. Ese encuentro con Dios le motivó a buscar la promesa que se había establecido cuando dejaron la esclavitud, y es de la Canaán terrenal. No pudieron llegar, pero esto no impidió que las generaciones subsiguientes tuvieran el mismo anhelo, el deseo de tomar la tierra prometida, en este caso la Canaán terrenal. Y hoy en día, después de mucho tiempo, de muchos años, tenemos la promesa también de habitar con Cristo por toda la eternidad, y el gran desafío que tenemos, haciendo su voluntad y confiando en su palabra, es que muy pronto también estaremos poseyendo el reino de Dios, el santuario del cielo, que es lo que anida la esperanza en nuestros corazones, porque sabemos que muy pronto estaremos morando con Cristo por toda la eternidad. Qué bueno, maravillosa experiencia que queremos ya experimentar, queremos tener, y es lo que podemos apresurar cuando compartimos esperanza con los demás. Hablar del templo celestial, hablar de su morada terrenal, hablar de todo el plan original que Dios estableció. No hay nada comparable con la magnífica presencia de Dios. Y qué bueno nosotros poder ver estas referencias bíblicas en el mensaje que Dios nos da a través de sus instrumentos, sus apóstoles que escribieron. Específicamente, tanto Moisés, tanto Pablo como Juan, que hicieron en diferentes momentos, hicieron referencia directa a la morada del Altísimo. Y específicamente, hablar de esto nos puede llevar a nosotros a que, más allá de un lugar de reunión y adoración del universo, literalmente el centro celestial de mando, desde donde Dios emite sus juicios, desde donde Dios da y orienta, bendice, capacita, el santuario celestial, no debe tener duda usted, hermano, amigo, es tan real como los ángeles y el mismo cielo. Que no venga duda a tu mente que Dios intercede, que Dios habita en su santuario, y que Dios se ha dignado en revelarse, pero es por su bondad y amor, desde ahora y para siempre. Toma eso en cuenta. Dios no te ha dejado solo. Donde están 2 o 3, ahí estoy yo para bendecirle. Si se congregan en mi nombre, donde vamos, donde habitamos, si dejamos que Dios sea Dios en nuestras vidas, Él completará su plan y nada nos hará falta. Su presencia siempre será con nosotros. No importa dónde vayamos, dónde estemos, queremos que Dios también dirija nuestros pasos hoy y por siempre. Amén. Bueno, y al cierre quisiéramos poner el sentido del título de la lección de este día ahora. Cuando dice Jesús habitó, diríamos Jesús habita con toda la humanidad, y es el anhelo del Señor que todos nosotros podamos entender esa gran verdad. Llegamos al cierre de esta lección y queremos agradecer a nuestro Padre por darnos el privilegio de estudiar su palabra. Amoroso Padre, gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Gracias por la habitación de Jesucristo entre los seres humanos, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para darnos seguridad que un día no muy lejano estaremos también poseyendo lo que es
el reino de los cielos, la santa ciudad, cuando descienda de allá del cielo para poder morar con Él por toda la eternidad, y esa promesa es para nosotros. Fue una promesa también para los antiguos seguidores de Cristo, pero también lo es para nosotros que modernamente profesamos este cristianismo y que tenemos el anhelo de vivir con Él por toda la eternidad. Gracias por estas promesas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.